Buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes, cerrando una jornada académica. Agradecemos de antemano a la doctora Thanos, al doctor Avelar, a Miriam, por considerarnos para participar con ustedes como cada año. Esta es una nueva modalidad para muchos de ustedes, para nosotros no tan nueva. Tenemos ya algo de experiencia en la educación a distancia, pero no por ello nos hace difícil y es algo no grato para muchos de nosotros, en donde pudiéramos estarnos viendo, conviviendo un rato. En algún momento lo podremos hacer. Para cerrar este curso vamos a hablar de algo que es un repaso. Es un repaso de todo lo que se ha visto en el día y es un repaso nada más para hacer conciencia que no estamos exentos de tener errores en nuestro trabajo diario. Es bien común que por alguna causa emitamos un diagnóstico no acorde a lo que a lo que estamos viendo y que genere un gran conflicto del que vamos a hablar a continuación. Bienvenidos y damos inicio. ¿Qué es un error? Bueno, primero tenemos que definirlo de acuerdo a lo que dice el diccionario de la Real Academia, resumido obviamente. Un error es un concepto equivocado o un juicio falso, pero no por ello no estamos exentos de cometerlo. Para nuestro trabajo día a día, ¿cuántos errores cometemos y por qué los cometemos? Eso es algo de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos y que, para no llamarlos errores, vamos a resumirlos principalmente en lo que nosotros hacemos con una interpretación radiológica. Vamos a hablar de nuestras conclusiones o nuestros conceptos finales equivocados, en donde hablamos de falsos positivos o falsos negativos, que para todos es bien claro el concepto. ¿Cuánto nos equivocamos? Esta charla se basa en un artículo de hace muchos años que volví a encontrar en mi bibliografía y esto me llevó a hacer un repaso para toda la gente que inicia que empieza con la parte de incursión en la imagen de mama y que realmente creen que son infalibles o que somos infalibles, y esta no es una realidad. La mastografía de tamizaje, que es en donde más he estudiado, se ha visto que hay un montón de errores y hay una gran cantidad de cánceres que se ven y que no son diagnosticados. Y esto, obviamente, dependiendo de la literatura que ustedes revisen, de la bibliografía que revisen, van a encontrar que hay un rango que va desde el 25 hasta el 75%. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que tienen 100 mamografías enfrente y que van a sentarse a dictarlas frente a su monitor, a un monitor grado médico, un monitor en donde tenemos al menos 5 píxeles y no en un monitor de computadora en donde ya tenemos mucho que perder. Tenemos 100 mamografías y tenemos las condiciones ideales para dictarlo. Vamos a tener un rango de error que puede ir desde el 25 al 75. Quiere decir que de esas 100 mastografías vamos a dejar de ver un cáncer entre 25 de ellas y 75. Pero ¿esto por qué ocurre? Esto es algo que nos puede angustiar mucho a muchos de nosotros, porque, ojo, el que nosotros nos equivoquemos va a poner en riesgo, obviamente, nuestra reputación. Obviamente podemos tener alguna sanción de índole económica o legal, pero lo más importante, vamos a hacer que esa mujer que está confiando en lo que estamos haciendo va a perder años de vida útiles, va a tener un pronóstico que va a ir demeritando de acuerdo al tiempo que tardemos en hacer ese diagnóstico. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a que estamos dando seguimiento a una paciente con una mamografía y ultrasonido anual y el siguiente año que viene con nosotros vemos algo que creció y decimos, ahí está? ¿Por qué no lo vi en ese momento? Entonces, vamos a tratar de explicar qué es lo que pasa. El doctor Cicles, en su momento, vean ustedes, hay estudios desde antes del 2000, están en los 90, en donde se empieza a estudiar esto y donde más se hace es en la mastografía de tamizaje. Recordar que estas mujeres que llegan con nosotros a estudio son mujeres que vienen sanas, que son asintomáticas y que son a las que queremos diagnosticar tempranamente y que si no tenemos mucho cuidado en lo que estamos haciendo,
van a perder años de vida a pesar de estar siendo sometidas a un estudio que también, por qué no decirlo, no es infalible. Recordar cuáles son los valores predictivos positivos y negativos y cuál es la certeza que esperamos con aplicar esta prueba a una población abierta. Ahora bien, tenemos que hacernos varias interrogantes y vamos a preguntarnos lo primero, ¿por qué nos equivocamos? ¿Qué dicen los diferentes artículos? Básicamente lo ponen en dos grandes rubros. Primero, nos equivocamos porque tenemos hallazgos inespecíficos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son hallazgos ni característicamente malignos, pero tampoco característicamente benignos. No tienen características de cáncer. Ya está el hallazgo. Y aquí puede ser algo que vemos redondo, un nódulo que es redondo, de bordes perfectamente delimitados, con una densidad homogénea, sin calcios, no hay signos secundarios, no hay retracción, no hay nada más, y es un nódulo bien pequeñito. Esto, en ninguna parte pudimos haber dicho que se tratara de una lesión maligna, pero resulta que era un cáncer de lento crecimiento y no es que no lo hayamos visto, es que es un hallazgo inespecífico. ¿O qué pasa con los hallazgos sutiles o no visibles, o visibles no diagnosticados? ¿Qué quiere decir? Que son esos hallazgos que encontramos de repente con este ejemplo que les estoy diciendo. Viene hoy una paciente a hacerse una mastografía, el siguiente año le hago el estudio y resulta que veo una lesión espiculada, irregular, mal definida, que está retrayendo estructuras, que infiltra la piel y retrospectivamente la reviso y era una lesión menor a 5 milímetros que se perdía en todo el tejido glandular, que era muy abundante y que no había, únicamente lo estoy viendo de manera retrospectiva. Aquí debemos también hacer una breve pausa y ser muy honestos con nosotros mismos. ¿El trabajo que estoy haciendo en cuanto a la interpretación es el adecuado? Y vuelvo a retomar con lo que empecé. ¿Tenemos las condiciones idóneas para poder efectuar nuestra interpretación mastográfica? Bueno, debemos de partir de 2 puntos. ¿Cuento con las herramientas o el hardware para poder hacer mi trabajo diario? No lo estoy haciendo con equipos que no sean los recomendados para hacer una interpretación radiológica. Lo estoy haciendo con un monitor adecuado, que cumpla con los requisitos, que esté en óptimas condiciones, que su luminosidad sea la adecuada, que tenga un control de calidad y que yo pueda leer en este monitor. Además de ello, tengo un estudio adecuado que esté perfectamente posicionado, que cumpla con los criterios de control de calidad, que tenga ese contraste adecuado, que tenga todas las especificaciones que se requieren y que cuente con un posicionamiento adecuado, ya que la tecnóloga está entrenada en lo que estamos haciendo. Ahora bien, vamos a hacer un poquito de énfasis en esos hallazgos inespecíficos. ¿Cuáles son esos hallazgos inespecíficos o cuáles son los más comunes? Esas pequeñas asimetrías que de repente vemos y que decimos es tejido glandular que está sumado. La gran ayuda que nos da la tomosíntesis es invaluable debido a que estas pequeñas asimetrías nos pueden dar una traducción y cuando la vemos en diferentes cortes y decimos, no, no es solo una asimetría, hay algo de distorsión y estoy viendo que esta persiste, esas densidades que son muy similares entre todo el tejido o nódulos muy pequeñitos, o nuestro gran temor, las microcalcificaciones. Por favor, ojo con esto, microcalcificaciones. Al final les voy a poner una tablita en donde ayuda mucho el tamaño de las calcificaciones, porque con esto del BIRATS, que si son pleomorfas, que si son amorfas, que si son pequeñas, si son... Todo esto nos mete en una gran confusión y a veces estamos tan orientados a tratar de de tener un lenguaje muy acorde con el BIRATS, que llega un punto en donde nos perdemos y en lugar de decir son benignas o son malignas, nos quedamos en el limbo y no clasificamos a estas calcificaciones y al final del día se va la paciente con calcios y decidimos, como no sabemos en dónde categorizarlas, la ponemos con un 3 y resulta que este 3 en realidad no es para clasificar unas calcificaciones. Las calcificaciones no pueden ser clasificadas en 3 en un estudio de tamizaje y son pocas las que se pueden clasificar en estudios de seguimiento. Por lo tanto, debemos de tener muy claro que no debemos de posponer cuando tenemos
una sospecha en unas microcalcificaciones en donde decimos, creo que no son benignas, creo que son malignas, debemos de actuar en ese momento y darle la indicación o la recomendación pertinente, como puede ser, son benignas, les damos un 2, o son malignas o sospechosas de malignidad y les vamos a dar un 4. Obviamente, con fines de estadística y de poder categorizar y clasificar nuestro trabajo, tenemos que subclasificarlos con el 4A, el 4B y el 4C, principalmente para la concordancia. Si nosotros decimos que se trata de un BIRATS 4A y nos dicen que es benigno, estamos acorde con lo que estamos diciendo. Pero si decimos que es un 4C o un 5, por supuesto que no es lo correcto. Entonces, tenemos que retomar y hacer un análisis de lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de hallazgos inespecíficos, recordar que estamos en una gama de lesiones que van desde lo benigno hasta lo maligno, pero no olvidar que en este intermedio tenemos muchos grises y en estos grises, así como en las calcificaciones, nos podemos perder. Ejemplo de ello, les voy a poner este caso. En un análisis a distancia, en donde tenemos una mamografía perfectamente mal posicionada, en donde se dio mucha angulación para tratar de meter toda esta cantidad de músculo pectoral y estamos perdiendo prácticamente toda esta parte del tejido glandular. Llega esta paciente con esta mastografía al Instituto Nacional de Cancerología. Esta paciente tiene 54 años de edad. ¿Por qué no les pongo el estudio completo? Porque la paciente no tiene la mama contralateral, porque tuvo un cáncer. Y ella llega y dice, me hice mis estudios en otra parte, tengo ya algunos años palpándome este pequeño nodulito, este nodulito ha estado estable, la interrogamos un poco más y resulta que únicamente, viene a tamizaje esta paciente. Resulta que esta paciente refiere que ha estado estable, pero a pesar de ello nos llama mucho la atención que hay un borde que tiene cierta irregularidad y que vemos un nódulo asociado adyacente. Es un nódulo realmente, ella únicamente le han hecho mastografías de seguimiento. Ustedes con los antecedentes de esta paciente la dejan con ese tamizaje exclusivamente con mastografía y le dicen que vaya a su casa y le dan un 2, que venga el siguiente año, ha estado estable por varios años. Nosotros no. Nosotros ante una mujer de alto riesgo que tiene un riesgo por arriba del promedio por haber padecido ya un cáncer, el tener ciertos hallazgos como puede ser esta irregularidad o esta lobulación en el contorno con este hallazgo asociado, no la podemos dejar ir. ¿Qué hicimos? Hacemos un ultrasonido y en ese momento nosotros vemos que en efecto no es un nódulo tan inocente, es un nódulo que corroboramos que tiene microlobulaciones y tiene un borde perdido en esta parte anterior y que la ecogenicidad que este nódulo presenta es heterogénea, irregular, mal definida, su borde posterior no está tan claro, no tiene una pared continua y esto nos hace decidir someterla a una biopsia guiada por ultrasonido. La dimos como un 4B, no podemos darla como un 5, no cumple con los criterios, 4C tampoco. Entonces hacemos una biopsia guiada por ultrasonido con aguja de corte y ¿qué creen? Nos encontramos frente a un carcinoma mucinoso con componente de carcinoma ductal infiltrante. Son de estas lesiones de crecimiento lento que en cualquier momento se disparan por el componente ductal infiltrante y que en lugar de que sea una lesión pequeñita de unos cuantos centímetros, de un menor de 1 centímetro, 1 centímetro, 1.2 centímetros, en poco tiempo puede crecer mucho más y tener incluso metástasis a distancias. Recordar entonces que estamos en esta gama. Cuando tengamos una lesión que es, a pesar de que la paciente diga es estable, tiene factor de riesgo, no sabemos si es quística o sólida y además le encontramos ciertos hallazgos adicionales, hay que llevarla a ultrasonido para caracterizar esta lesión. Aquí tenemos la segunda parte de las causas de errores más frecuentes en la interpretación de mastografías y ultrasonidos, y son los hallazgos sutiles. Recordar que vimos los hallazgos indeterminados, lo que creemos que es benigno y no es benigno. Ahora vamos a ver esos hallazgos sutiles, esos en donde hay un cáncer, pero que no lo vimos y puede ser porque es una lesión muy pequeñita, porque su densidad o ecogenicidad es similar al resto del tejido, o porque
simplemente se sumó al resto de las estructuras o no lo vimos porque es muy pequeña. Entonces, estos son hallazgos sutiles y estos son los que les decía hace un momento, los vemos de manera retrospectiva y ahí estaban. Entonces, estos hallazgos son los que nos interesan. Esto es lo que salva vidas a las pacientes. Estas pequeñas lesiones que debemos de estar ávidos en encontrar nos hacen en muchas ocasiones que tengamos un montón de falsos positivos y son esas pacientes que estamos sometiendo a biopsias y es por lo que la mastografía se ha convertido en una gran mentirosa que incrementa el número de falsos positivos, la angustia de los pacientes, la radiación, etcétera. Pero como radiólogos estamos obligados a estudiar perfectamente cuando encontramos un pequeño hallazgo, estudiarlo perfectamente para decidir qué hacer. Entonces, de aquí viene una parte importante. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un hallazgo importante, sutil. Esta es otra paciente. Esta paciente llega a biopsia con nosotros. Pero cuando llega a biopsia con nosotros, lo que querían que biopsiáramos eran estas calcificaciones que vienen aquí. Esto que está aquí. No sé si lo alcanzan a ver ustedes en sus monitores, pero cuando nosotros estudiamos a esta paciente, pues esto es una calcificación vascular que no tenía mayor gracia y que por supuesto no es una indicación. A esto le damos un BIRATS 2 y se tiene que ir a su casa. Y no es la única calcificación vascular que tiene. Tiene múltiples calcificaciones, tiene calcios gruesos secundarios a necrosis grasa, pero en esa búsqueda de hallazgos sutiles nos dimos cuenta que en este sitio, y se los voy a mostrar, en este sitio veíamos algo. Ahí y aquí está este hallazgo. Voy a poner una magnificación de esos dos sitios, perdón, voy a dejar estas, voy a quitar esto y les voy a poner, aquí tenemos unas calcificaciones que no son tan benignas como se pudiera ver. Vean la morfología que tienen, vean el tamaño y vean su distribución. Esto nos obliga necesariamente a hacer una categorización BIRATS 4B al menos y someterla a una biopsia. Esta paciente que llegaba a ser biopsiada por unos calcios vasculares, que es lo que vieron originalmente, al estudiarla encontramos este hallazgo sutil en donde llevamos a biopsia y se trata de un carcinoma in situ de alto grado. Esta paciente fue sometida a tratamiento y está curada. Esta paciente es un caso que nos llegó hace más de 10 años, sigue en vigilancia sin mayor problema. Dentro de los errores más frecuentes, vean ustedes los que encontramos. Hallazgo en una proyección, mala aplicación de BIRATS, satisfacción por encontrarla. Los médicos radiólogos residentes de quinto año que están con nosotros, que están haciendo la alta especialidad en imagen de mama e intervención, van a presentarles algunos casos para tratar de ejemplificar esto. Yo les voy a presentar algunos que son muy concretos. Esto es imperdonable. Esta es una mujer que pesa 170 kilos y mide como unos 70. Llega con nosotros porque ella tiene una lesión palpable en la mama derecha. Entonces alguien la revisa y le dice, oye, tienes una glándula accesoria y no tienes nada. Llega con nosotros, hacemos una mastografía, se interpreta el estudio, hace muchos años, es un estudio muy viejo, se interpreta el estudio y se da como un BIRATS 2. Mama con un tejido heterogéneamente denso, con algo de tejido todavía a nivel retroareolar, con una proyección pésimamente, un posicionamiento pésimo. Vean el pezón superpuesto, vean que hay pliegues, no está completamente abierto el ángulo y en una sola proyección se intentó colocar a una paciente que tiene un seno bastante grande y además tiene un tejido, tiene una mama accesoria. Nos llama mucho la atención y muchos de ustedes ya habrán visto que tiene algo aquí, pero en su momento, cuando se le hace el estudio, la dan como un BIRATS 2. Obviamente tenemos la paciente, insiste en que tiene una lesión palpable, nosotros vemos algo, no estamos convencidos del posicionamiento y por las características de la estructura de la paciente se tiene que tomar una proyección axilar y vean ustedes cómo un BIRATS 2 se le puede dar a una mujer que tiene un tumor de más de 5 centímetros en
glándula accesoria. Entonces, esto es un error muy frecuente, no tan evidente como estos, pero aquí está la moraleja de este estudio. Si ustedes no revisan de manera adecuada a su paciente, van a cometer este tipo de errores. Posicionamiento inadecuado. Y otra, que con esto creo que voy a terminar la parte de mi presentación, porque siguen los médicos radiólogos en el curso de alta especialidad, que es imperdonable. Imperdonable, ¿por qué? Porque si no sabemos, si no estamos entrenados o no nos gusta el estudio de la mama, no nos metamos con él, porque vamos a cometer errores tan graves como esto. Esta paciente tiene 70 años y esta paciente se le hace un primer estudio en noviembre. En noviembre le dicen, no tienes nada, estás completamente sana. La paciente dice, oigan, me duele el seno y se me está poniendo duro. Obviamente esta imagen es de cuando llega con nosotros. Es propiedad del instituto, por eso se los estoy poniendo, pero es imperdonable. En noviembre esta paciente no tenía estas ulceraciones ni estas cutánides, que son el implante del tumor en la piel. No tenía esto la mujer en noviembre. Probablemente tenía un tumor muy grande, pero vean que actualmente tiene rojo, está caliente el seno, es una piedra, está ulcerado, tiene ganglios, y esto debemos de evitarlo. Esta paciente la ve un médico general, le empieza a mandar analgésicos porque la queja del dolor, le manda antiinflamatorios y le pide un ultrasonido y una mastografía. El radiólogo la dicta como 2 porque no le vio nada y la manda a su casa. Ella nos llega a nosotros, ella llega con nosotros porque ve a un segundo médico intermedio quien le hace una biopsia al azar y el patólogo que la ve le reporta que tiene un fibroadenoma en mama izquierda contra un tumor filodes. Esta es una imagen cortesía de la doctora Patricia Pérez, que yendo a platicar con ella a su estación de trabajo, la vi, le dije, préstamela por favor, porque tenemos que ejemplificar lo que pasa, no únicamente lo bueno tenemos que decirlo, también lo malo, y esto es muy malo. Esta paciente trae un cáncer inflamatorio que por supuesto crecen muy rápido. Quiero decirles que en noviembre probablemente no haya tenido estas características de engrosamiento de la piel, la trabeculación, por edema, esta gran masa con todas las calcificaciones que salen, por supuesto, del tejido mamario, se localizan en la piel de la areola y el tejido subcutáneo, con también tejido accesorio, en donde tenemos una lesión o un conglomerado ganglionar que ya tienen ruptura de su cápsula, por eso se ven con esa morfología espiculada irregular, y esto pasa cuando no estamos comprometidos y no tenemos el conocimiento. Ese es otro de los grandes errores. Si no sabemos, no hagamos. Vean ustedes el ultrasonido. ¿Qué puedo decirles? Una lesión sólida, heterogénea, mal definida, que al aplicar Doppler pinta como como árbol de Navidad, nosotros decimos eso. La axila está llena de un conglomerado ganglionar. Vean a nivel del tejido celular subcutáneo todo el edema que hay, el gran engrosamiento de la piel, los depósitos de tumor por debajo de la piel. Y entonces esta paciente probablemente no hubiera habido tanto problema, no hubiéramos dejado que creciera tanto y que cambiara el pronóstico de esta paciente de noviembre a mediados de enero. Perfecto. En este momento voy a presentar a los médicos radiólogos que se encuentran haciendo un curso de alta especialidad aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Y para ello les presento en primer lugar a la doctora Claudia Uniz Aro Mares, a la doctora Violeta Navarro Martínez, doctora Isyali Segovia Rutiaga y al doctor Luis Orlando Quintero. Ellos tienen la misión de presentarles algunos casos en donde van a ver los errores concretamente en la vida real, en el día a día de nuestro trabajo. Muchas gracias, doctores, y continuamos. A continuación les presentamos el caso de una paciente de 40 años de edad con autodetección de nódulo en mama derecha de crecimiento progresivo, la cual es enviada a valoración a nuestro instituto. En pantalla tenemos las proyecciones convencionales mastográficas, identificando una mama
heterogéneamente densa, donde en tercio posterior de cuadrantes externos de mama derecha identificamos una imagen nodular de márgenes oscurecidos con una densidad semejante a la del tejido fibroglandular, así como algunas calcificaciones puntiformes y redondas, de aspecto típicamente benigno. En la proyección ortogonal hacia tercio posterior de interlínea de cuadrantes, identificamos una imagen nodular ovoidea de márgenes parcialmente oscurecidos y la presencia de las calcificaciones de características benignas anteriormente descritas. En la mama contralateral no identificamos hallazgos que comentar. Como parte del abordaje diagnóstico a todas las pacientes que son vistas por primera vez en el Instituto de Cancerología, se les realiza tomosíntesis en todas las proyecciones. En el caso de nuestra paciente en mama del lado derecho, identificamos una zona de distorsión de la arquitectura localizada hacia interlínea de cuadrantes superiores. Esta distorsión es caracterizada por la rectificación de ligamentos que parecen converger en lo que es un margen convexo. Asimismo, en la proyección oblicuo medio lateral, identificamos la imagen nodular vista previamente en las imágenes convencionales. Comparativamente, en los diferentes cortes de tomosíntesis de la mama del lado izquierdo, observamos la disposición armónica de todos los ligamentos. A continuación, la paciente es llevada al ultrasonido y en el radio de las 11 a 3 centímetros del pezón de mama derecha se identifica la presencia de una imagen nodular irregular de márgenes angulados de ecogenicidad heterogénea con reforzamiento acústico posterior avascular a la aplicación de Doppler color. En esa misma mama, en el radio de las 8-9 a 2 centímetros del pezón, se identifica una imagen nodular ovoidea de márgenes circunscritos de ecogenicidad heterogénea con un centro hiperecogénico que sugiere la presencia de un ganglio linfático intramamario. Por las características de la imagen nodular del radio de las 11 a 3 centímetros del pezón, se decide la realización de una biopsia guiada por ultrasonido, cuyo reporte histopatológico fue la de un carcinoma ductal infiltrante. Los tipos de errores que podemos encontrar en este caso es uno conocido como la mama densa y el otro conocido como la satisfacción de encontrar. Es importante buscar hallazgos sugestivos de malignidad en todas aquellas mastografías, incluso aquellas que tengan una densidad del tejido fibroglandular alto. Recordemos que si bien la sensibilidad de la mastografía disminuye al estar en presencia de estas mamas, es importante utilizar métodos de diagnóstico complementarios cuando se tiene la oportunidad. Tal es el caso del ultrasonido y de la tomosíntesis. Asimismo, es importante indagar en los antecedentes y la sintomatología de la paciente. Además, una vez identificado algún hallazgo, es importante mantener un nivel de atención durante la lectura del resto del estudio, para así no pasar por alto algún hallazgo importante. El siguiente caso es una paciente de 59 años que se realiza estudio de tamizaje con reporte BIRATS 4, por lo que es enviada a nuestra institución. A la exploración física mencionan que la paciente tiene mamas de gran volumen, sin lesiones palpables, de manera bilateral, así como axilas negativas. Vemos en pantalla proyecciones convencionales de ambas mamas, donde podemos describir en la mama izquierda, en la proyección craneocaudal, esta asimetría que no vemos en la proyección oblicuo medio lateral, aparentemente dispersa. Además, identificamos calcificaciones en barra y redondas de distribución difusa, que son característicamente benignas. Un protocolo que tenemos en el INCAN es que a nuestras pacientes de primera vez se les hacen cortes de tomosíntesis. Bueno, tras los cortes de tomosíntesis, a esta paciente, además de observar la zona de asimetría, vemos unas finas líneas de distribución radial que confluyen. Esto en relación a una distorsión. Entonces, pues ya no nada más es una asimetría. De igual forma,
vemos en la proyección ortogonal que esa zona ya se logra identificar claramente y ya corresponde a una asimetría con una zona de distorsión. ¿Ok? En el rastreo al ultrasonido observamos precisamente en ese cuadrante superior interno, en mama izquierda, en el radio 10-11 a 7 centímetros, un nódulo irregular de márgenes espiculados con atenuación sónica y avascular a la modalidad de Doppler color. Entonces a la paciente, como vemos esa lesión única, se le ofrece una cirugía conservadora donde se le realiza previo marcaje guiado por ultrasonido y donde el reporte histopatológico nos mencionan un carcinoma lobulillar clásico. Algo que, pues, como ya sabemos, es muy frecuente del lobulillar, que se presente solo en una proyección. ¿Cómo podríamos considerar este tipo de error? Que el hallazgo solo es en una proyección. Entonces, sabemos que el sistema VIRATS hace diferencia entre la asimetría, que solo es visible en una proyección, de la asimetría focal que la podemos ver en dos proyecciones. Entonces, la mayoría de las asimetrías, hasta un 83%, representan un artefacto de sumación. Sin embargo, supone una alta proporción, de un 9 a un 38%, de los cánceres no diagnosticados. Esto significa que aunque la mayoría de las asimetrías van a suponer un hallazgo benigno, debemos de estar atentos de cuando veamos un verdadero cáncer o cuando tengamos esa opción de pensar en un verdadero cáncer. ¿Cómo podemos valorar esto? Bueno, nosotros los radiólogos debemos estar atentos en este tipo de hallazgos, principalmente pensando en que si hay presencia de tejido en la proyección ortogonal, podemos pensar que la lesión se esté ocultando, una verdadera lesión se esté ocultando. De igual forma, precisamente descartar que haya una asociación a otros hallazgos que también tengan gran importancia, como son microcalcificaciones, distorsión de la arquitectura en este caso, nódulo, o que incluso tenga una palpación positiva. Esto va a aumentar, por supuesto, el riesgo de malignidad. El siguiente caso se trata de una femenina de 41 años que en el año 2014 se detecta nódulo en mama izquierda, el cual se cinde fuera del INCAN, reportando la pieza quirúrgica como negativa para malignidad. Sin embargo, 6 meses después, la paciente manifiesta aumento de volumen en el sitio de resección previa, por lo que se decide realizar una biopsia con aguja gruesa en noviembre del mismo año, reportando en esta ocasión un carcinoma ductal infiltrante con patrón mucinoso. A su ingreso al INCAN en enero del 2015, se le realizan estudios de mastografía y ultrasonido de mama, observando múltiples nódulos en la mama izquierda, como lo vemos en las imágenes proyectadas en la pantalla. Estos nódulos de distribución predominantemente hacia cuadrante superior externo, con extensión retroareolar y hacia los cuadrantes internos. Al ultrasonido, sin compromiso ganglionar, por lo que se clasifica como un cáncer de mama izquierda T2N0M0, un estadio clínico 2A de tipo multifocal multicéntrico. Por tanto, la llevan a mastectomía izquierda más ganglio centinela, el cual fue negativo, y se le realiza una reconstrucción inmediata con colgajo DIEP en ese mismo año. Sin embargo, el colgajo sufre complicaciones, necrosándose, por lo que se retira. Un año después, como parte del seguimiento de su reconstrucción, le colocan un expansor. La paciente acude a sus controles por imagen en 2015, 2016 y 2017, observando únicamente cambios postquirúrgicos y por necrosis grasa en el sitio de reconstrucción izquierda. Sin embargo, en su control del 2018, se identifica en un nódulo localizado hacia la región central adyacente al sitio quirúrgico, cambios en la ecogenicidad del mismo sin un crecimiento significativo, por lo que tomamos una proyección MLO de esa mama, observando que no existe una correlación mastográfica del hallazgo visto por ultrasonido, por lo que se describe en el reporte como un hallazgo sugestivo de necrosis grasa y se sugiere una vigilancia a corto plazo.
No obstante, la paciente acude hasta cumplir el año, o sea, en el año 2019, y manifiesta un nódulo palpable en el sitio de la reconstrucción izquierda. Mismo nódulo palpable que coincide con el hallazgo visto en el estudio del 2018 y que al realizar estudios de ultrasonido de este año, se observa un crecimiento de más del 35% de este nódulo respecto al previo. Se realiza nuevamente una proyección mastográfica y en esta ocasión ya vemos cómo podemos comprobar que existe una correlación con el hallazgo de ultrasonido en la región de la reconstrucción de la mama izquierda. Esta lesión se lleva a una resección de la piel con la cual podemos comprobar que corresponde a una infiltración dérmica por carcinoma mucinoso con patrón micropapilar. Este tipo de error mastográfico es denominado cáncer de crecimiento lento. Sabemos que el cáncer puede crecer lentamente durante años. Existen artículos que marcan un tiempo de duplicación entre 44 días y 5 años. Esto atendiendo a la heterogeneidad de los tipos, subtipos histológicos y moleculares del cáncer de mama. El desconocimiento de este tipo de crecimiento puede llevar al error de pensar que una lesión estable respecto a los estudios previos es por definición benigna. Por tanto, podemos seguir dos reglas que nos ayudarán a disminuirlos. La primera de ellas establece que debemos comparar con estudios previos más antiguos y no con los más recientes, incluyendo estudios de más de 2 años de realización para así disminuir la tasa de los errores. Y la segunda regla establece que las características de la lesión se imponen a su estabilidad en el tiempo, es decir, que una lesión de aspecto sospechoso que no ha cambiado en los estudios previos, debemos seguirla y ampliar el diagnóstico en base a las características de sospecha. De esta manera, ante un cáncer de crecimiento lento, vamos a reducir este tipo de errores, como el caso antes descrito. El siguiente caso es un femenino de 52 años con antecedente de CA de mama derecha, quien recibió tratamiento con mastectomía radical modificada, más radioterapia, más quimioterapia fuera del INCAN en el año 2005, con un reporte histopatológico de carcinoma canalicular infiltrante, Scar-Blom-Richardson de 8, triple negativo, quien posterior a este tratamiento continuó su manejo oncológico en esta institución hasta el día de hoy. Como hallazgos positivos, en su expediente clínico encontramos que en mayo del 2010 la paciente acusaba un dolor óseo generalizado, indicándose una gamografía ósea la cual reportó múltiples lesiones en 2 arcos costales, anterior derecho, ángulo de la escápula derecha y ala derecha del sacro. El servicio de oncología inició manejo con bifosfonatos, en este caso ácido solendrónico, por lapso de 1 año. En sus controles posteriores por gamografía ósea del 2011 al 2020, no se identificó actividad ósea metastásica. Asimismo, sus mastografías anuales de control del 2007 al 2019 fueron categorizadas como un BIRAS 2. En su último control por el servicio de oncología en esta institución, la paciente acusaba la persistencia de su dolor óseo generalizado, en este caso de mayor predominio en hemitórax izquierdo. Se le indicó una tomografía con emisión de positrones, la cual fue realizada el mes pasado, en la cual se reportó fracturas en sexto arco costal con aumento de su metabolismo, y como hallazgo relevante, se identificó una imagen nodular en mama izquierda cuadrante superior interno con un diámetro de 11 milímetros y un SV máximo de 5.1. En las imágenes representativas de la tomografía por emisión de positrones, identificamos que hacia el cuadrante superior interno de la mama izquierda se observa este nódulo, en este caso de mayor densidad, con aumento de su metabolismo, con un SV mayor a 5.1.
En su control anual de mastografía, el cual fue realizado al principio de este mes, se realizaron las proyecciones convencionales, la craneocaudal, la oblicuo medio lateral, donde se identificó la piel, complejo areola-pezón sin alteraciones, el parénquima mamario con un patrón predominantemente graso con escasas áreas de tejido fibroglandular. No se identificaron masas o calcificaciones de morfología sospechosa. El músculo pectoral no presentaba alteraciones y hacia la región axilar unos ganglios de características típicamente benignas. En esta paciente, por el antecedente del hallazgo incidental en la tomografía por emisión de positrones, se realizó una nueva mastografía con una búsqueda intencionada de ese hallazgo en cuadrante superior interno, por lo cual se hizo una mayor extensión de la mama en la proyección cráneo-caudal, así como una mayor angulación en la oblicuo medio lateral, corroborándose el hallazgo visto por el PTC, en el cual se observa un nódulo de morfología irregular, márgenes microlobulados y de mayor densidad hacia el tercio posterior del cuadrante superior interno. Posteriormente, la paciente fue llevada a ultrasonido, donde se le hizo un rastreo completo de la mama izquierda, más un rastreo intencionado hacia lo que es el cuadrante superior interno de la mama, donde específicamente en radio 10 a 9 centímetros del pezón se observó un nódulo de morfología irregular, márgenes angulados, de orientación paralela a la piel, contenido hipoecoico, sin cambios acústicos posteriores, con unas dimensiones de 11 por 7 por 9 milímetros y una vascularidad periférica en modalidad Doppler color. Por los hallazgos cientificados, tanto por la tomografía de emisión de positrones, los hallazgos mastográficos y ultrasonográficos, se le dio una categoría, un BIRAS 4B, hallazgo sospechoso de malignidad, por lo cual se realizó una biopsia con aguja gruesa, obteniendo múltiples cortes a nivel de la lesión. Posteriormente esto fue llevado al servicio de patología, los cuales nos reportaron un carcinoma ductal infiltrante de alto grado. ¿Qué tipo de error encontramos en este caso? El error en este caso fue un error de técnica o posicionamiento. ¿Qué nos deja como puntos de enseñanza? Primero, la falta de proyección del pliegue inframamario. Como pudimos identificar en la primera mastografía, en la proyección oblicuo medio lateral, se delimita muy bien, identificamos muy bien lo que es el músculo pectoral, pero fue cortado lo que va a ser el pliegue inframamario, lo cual nos puede ocultar lesiones en este nivel. Segundo, debe aparecer la grasa retroareolar, tanto en oblicuo medio lateral como en craneocaudal, y en este último, en lo posible, el borde libre del pectoral. Como tercer punto, la localización de la lesión en un punto ciego, específicamente en las proyecciones craneocaudales, donde los 3 puntos ciegos donde debemos hacer una búsqueda intencionada van a ser hacia lo que son los cuadrantes superiores, cuadrantes internos y cuadrantes externos. Y como cuarto punto, la búsqueda intencionada en las zonas sospechosas. En este caso, la zona retroglandular, tanto en la proyección craneocaudal como oblicuo medio lateral, la grasa posterinterna en proyección craneocaudal y el triángulo de grasa posterior inferior en la proyección oblicuo medio lateral.